Hay dolores que no sangran, que no dejan marcas visibles en la piel, pero que se alojan silenciosamente en lo más hondo del alma. Son esas heridas invisibles que no se curan con el paso del tiempo, ni con palabras de consuelo, porque no hay forma fácil de nombrarlas. Y entre todas ellas, quizás una de las más desgarradoras sea la distancia emocional que nace entre un padre o una madre y ese hijo que, ahora adulto, parece haberse desvanecido emocionalmente del vínculo que antes los unía. Ese mismo hijo que un día llegaba corriendo a tus brazos como si fuera su refugio más seguro, con los ojos brillando de ternura y confianza, hoy camina a tu lado sin mirarte, con la mirada perdida en otra parte o, peor aún, elige no estar. No se trata de un enfrentamiento directo, no hay gritos ni reproches. Lo que hay es un silencio denso, que pesa como un muro invisible, que se interpone entre dos corazones que una vez latieron al mismo ritmo. No es un dolor que se pueda señalar en el cuerpo, pero se manifiesta en gestos cotidianos, en el café que preparas con la esperanza de compartir una conversación que no llega, en los mensajes que quedan sin respuesta, en los abrazos que ya no se dan. Es un tipo de ausencia que no se explica con palabras, porque no es física, sino emocional. Y duele no solo por lo que falta, sino por lo que una vez estuvo y ya no está. Por esa sensación casi insoportable de haber sido relegado a un rincón del pasado, como si tu existencia ya no tuviera peso en la vida de quien más amaste. Si te has sentido tocado por estas palabras y estás listo para transformar tu dolor en un camino de autoconocimiento y sanación, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más reflexiones profundas y herramientas que te acompañarán en tu proceso de sanación. No estás solo /diagonal a en este viaje. Carl Jung, con su mirada penetrante sobre las dinámicas humanas, escribió una vez que lo más difícil para un hijo es cargar con la vida no vivida de sus padres. Y aunque pueda parecer una frase lejana o filosófica, encierra una verdad que atraviesa generaciones enteras. Cuando, en nombre del amor, decides dejar tus propios anhelos en pausa, cuando renuncias a lo que te hacía vibrar como individuo para dedicarte por entero a ese pequeño ser que llegó a tu vida, muchas veces sin darte cuenta proyectas sobre la responsabilidad de hacer que todo haya valido la pena. Y así, con los años, ese hijo empieza a sentir el peso de algo que no le pertenece. Crece con la presión silenciosa de tener que llenar un vacío que tú mismo no pudiste llenar. Y en ese intento inconsciente por liberarse de esa carga, se aleja, se encierra, se vuelve esquivo. Y tú, desde tu lugar de amor incondicional, no comprendes en qué momento ocurrió esa fractura. Te preguntas qué hiciste mal, qué parte del camino se torció. Te vienen a la memoria aquellos momentos que guardaste con tanto cariño, las pequeñas manitas que se aferraban a las tuyas, las cartas infantiles escritas con errores ortográficos que atesoraste como tesoros, las madrugadas de desvelo junto a su cama cuando la fiebre no cedía, los cumpleaños preparados con dedicación artesanal, los abrazos infinitos antes de dormir. Todos esos actos que para ti significaban entrega total, manifestaciones puras de afecto. Y ahora, lo que recibes a cambio es frialdad, monosílabos, mensajes escuetos, evasivas. No es solo la indiferencia lo que hiere, sino el eco constante de una pregunta que no deja de resonar en tu interior. ¿Acaso todo lo que diste no fue suficiente? ¿Todo lo que sembraste fue olvidado? ¿Cómo puede doler tanto a alguien a quien diste tanto amor? Esa distancia helada que ahora percibes no es simplemente un cambio de actitud o una etapa pasajera. Es una señal silenciosa, casi imperceptible, que susurra algo devastador: tu papel ya terminó, ahora es tiempo de apartarte. No se pronuncia con palabras, pero se siente con la misma intensidad de una sentencia. Sin embargo, ¿es realmente esa la verdad? ¿O acaso estamos ante el reflejo de algo mucho más complejo, un territorio emocional aún inexplorado que pide ser comprendido antes de ser juzgado? Porque lo cierto es que el silencio de un hijo puede parecer una condena, pero también puede ser una súplica muda. A veces no se alejan por rechazo, sino por confusión, por heridas que ni siquiera saben cómo nombrar. Su distancia puede ser un espejo que refleja no solo sus propios conflictos, sino también las sombras heredadas, los patrones invisibles que se han transmitido de generación en generación sin conciencia. El desinterés, la frialdad, esa aparente indiferencia que te hiere, no surgió de la noche a la mañana. Es el desenlace de un tejido sutil que se fue formando con el tiempo, en gestos que se repitieron sin cuestionamiento, en carencias emocionales inadvertidas, en palabras que nunca se dijeron pero que se necesitaban con urgencia. Es la acumulación de silencios,
de normas impuestas sin escucha, de expectativas colocadas sin consentimiento. Cuando todo eso colapsa, no lo hace de forma dramática ni con explosiones. Estalla en miradas vacías, en conversaciones sin profundidad, en una desconexión que se siente como un rechazo, pero que en el fondo puede ser solo la expresión de un dolor no resuelto. Y sí, duele. Duele como si te arrancaran algo vital, como si la historia que construiste con tanto amor fuera negada. Pero antes de caer en la desesperanza, vale la pena detenerse a observar lo que está más allá de lo evidente. Carl Jung, con su mirada introspectiva sobre la condición humana, nos invita a ir más allá de las palabras, a leer entre líneas los mensajes del alma. Nos recuerda que muchas veces proyectamos en nuestros hijos lo que no pudimos vivir, y esa proyección, por más que nazca del amor, puede transformarse en una prisión. Ellos cargan, sin saberlo, con nuestras ausencias, nuestras renuncias, nuestros vacíos. Y cuando crecen, intentan liberarse. No para herirte, sino para encontrarse. Y es ahí cuando llega la pregunta que atraviesa a tantos padres. Si ya no soy el centro de su mundo, si ya no me busca ni me necesita, ¿quién soy ahora? Esa es la herida que más arde, la sensación de haber perdido tu identidad cuando quien fue tu todo parece haber tomado otro rumbo. Pero tal vez esa sensación no sea un final, sino una puerta. Una oportunidad para descubrir quién eres tú más allá del rol de madre o padre. Porque no se trata de que hayan olvidado tu existencia, sino que tal vez han olvidado el valor que tiene tu presencia. No es el nombre lo que se desvanece, sino el significado profundo que ese nombre alguna vez sostuvo. Y ante este vacío, la salida no está en exigir cariño ni en esperar que el vínculo se reactive por arte de magia. El primer paso, aunque parezca insignificante, es aprender a escuchar de nuevo. Escuchar sin juicio, sin miedo, sin la necesidad de tener todas las respuestas. Escuchar lo que no se dijo, lo que se siente pero no se puede expresar con facilidad. Escuchar, incluso, tu propia voz interior, esa que fue silenciada por años mientras cuidabas a todos menos a ti. Escuchar no siempre significa prestar atención a lo externo. A veces, el mayor acto de escucha es volver la mirada hacia adentro, hacia ese abismo silencioso que habita en ti desde hace tanto tiempo. Ese mismo silencio que se instaló cuando te acostumbraste a dar sin medida, sin pausa, sin exigencias, como si tu existencia se validara únicamente a través de la entrega constante. ¿Cuántas veces te callaste para mantener la paz? ¿Cuántas veces postergaste tus propios deseos para priorizar las necesidades de los demás? Escuchar ese vacío es escuchar tu historia, tu cansancio, tu olvido de ti mismo. Tal vez, antes de esperar que otro te reconozca, necesitas redescubrir el valor que siempre estuvo en ti, incluso mucho antes de convertirte en madre o padre. Ese valor no se forja en la mirada del otro, sino en la profundidad de tu ser, en la memoria de quien fuiste antes de perderte en los roles. Volver a ese lugar es una forma de sanación, de reconstrucción. Es el punto de partida para dejar de sufrir por lo que no recibes y empezar a darte lo que mereces. No se trata de negar lo que duele, sino de mirarlo con ojos nuevos. Sentir la herida no para suplicar que sea curada por alguien más, sino para entender su origen, para abrazarla como parte de tu proceso. A veces, el silencio del otro no tiene la intención de herirte, sino que actúa como una señal para que comiences a escucharte con honestidad. Porque cuando un vínculo se enfría, muchas veces es porque algo dentro de ti ha quedado sin voz por demasiado tiempo. La frustración que nace en estas relaciones no es simplemente tristeza, es una ruptura interna que desafía tu narrativa de vida. Es como si la imagen que construiste con esfuerzo, año tras año, empezara a resquebrajarse, y te vieras obligado a preguntarte quién eres ahora que ese reflejo ya no te responde con la misma intensidad. Te cuestionas con angustia, ¿cómo puede ser que después de haberlo dado todo, ahora me quede con las manos vacías? Pero tal vez esa pregunta encierra una trampa, una ilusión. Porque en realidad, quizás has esperado que alguien te devuelva lo que solo tú has tenido el poder de darte desde el inicio: dignidad, amor propio, sentido. Carl Jung, con su mirada penetrante hacia los rincones oscuros del alma, lo expresó con contundencia: aquello que evitamos enfrentar en nosotros mismos acabará convirtiéndose en nuestro destino. Y ese destino puede tomar muchas formas: una distancia que duele, una indiferencia persistente, una frialdad que parece inexplicable. Pero todas estas formas son, en esencia,
Espejos. Reflejos de heridas no sanadas, de emociones atrapadas en el tiempo, de historias que se repiten como ecos de lo no resuelto. Es importante comprender que no todos los hijos que se alejan lo hacen movidos por ingratitud. En muchos casos, simplemente no fueron preparados para comprender el valor de lo que recibieron. Fueron educados para ser atendidos, pero nunca aprendieron a cuidar. Se sintieron protegidos, pero no se les mostró cómo proteger. Conocieron el amor, pero nunca fueron guiados en el arte de amar. Y eso no es maldad, ni rechazo deliberado, es ignorancia emocional, una forma de inconsciencia que también se hereda, que también se transmite sin intención. Por eso, más que culpar o victimizarse, este puede ser el momento de mirar con compasión todo lo vivido, de entender que muchas heridas no fueron infligidas con violencia, sino que nacieron de la ceguera emocional que atraviesa generaciones enteras. Comprender esto es un acto de valentía, una forma de empezar a cerrar el ciclo desde la conciencia, no desde el reproche. Un niño que ha crecido en un entorno colmado de atenciones y gestos de entrega, sin haber sido guiado a reconocer el sacrificio que sostenía todo aquello, tiende a asumir que el amor es un recurso inagotable, como si fuera parte natural del mundo, como si simplemente existiera por derecho. Se acostumbra a recibir sin notar el esfuerzo, sin sospechar siquiera que cada cuidado llevaba consigo una renuncia silenciosa, una espera no pronunciada de reciprocidad. No es crueldad, es una forma de ceguera emocional que se instala cuando nadie enseña a mirar más allá del gesto. Carl Jung denominó a esta zona invisible de nuestra psique como la sombra. No una oscuridad maligna, sino todo aquello que permanece fuera de la luz de la conciencia, pero que influye poderosamente en nuestras decisiones y vínculos. En el hijo, esta sombra puede manifestarse como una empatía atrofiada, un desapego inconsciente. En el padre o en la madre, toma la forma de una entrega total que, aunque parezca noble, lleva escondida una expectativa no dicha: ser valorado, ser necesitado, ser devuelto. Cuando se da sin enseñar a recibir con gratitud, cuando se protege sin mostrar límites, el amor pierde su centro y se convierte en un vínculo descompensado. Y todo desequilibrio, por más dulce que parezca al inicio, acaba por manifestarse como ruptura, como desilusión, como fatiga emocional. No se trata de que amar haya sido un error. Al contrario, lo que daña no es el amor en sí, sino haberlo entregado sin formar al otro emocionalmente para comprender su valor. Sin enseñarle que el afecto también necesita ser nutrido, también necesita ser visto. Ese dolor que hoy te acompaña, la decepción que arde, la incomprensión que pesa, no es solamente resultado del comportamiento actual de tu hijo. Es una acumulación. Una herida tejida con años de dar sin recibir, de entregarte como si fuera tu deber eterno, sin darte cuenta de que, al hacerlo, enseñabas que tu amor estaba garantizado, que no requería esfuerzo, ni mirada, ni reconocimiento. No es que tu hijo carezca de corazón. Es que nunca sintió que tuviera que usarlo contigo. Sigue viviendo con el mismo esquema emocional que lo acompañó en su infancia. En su mundo interno, tú eres ese ser que siempre provee, que siempre contiene, que no necesita nada. Él sigue siendo aquel niño que no aprendió que el amor se honra, que se cuida, que también se devuelve. Y esa es la gran trampa generacional: confundir incondicionalidad con silencio, generosidad con anulación de uno mismo. Para Carl Jung, el camino hacia la transformación no consiste en esperar que el otro despierte, sino en abrir los propios ojos. No es el otro quien debe cambiar para que sanes. Eres tú quien puede iniciar el movimiento, desde la conciencia, desde la integración de todo lo vivido. El sufrimiento que ahora atraviesas no es una sentencia, sino una señal. Es el lenguaje simbólico de tu alma indicándote que ha llegado la hora de dejar de vivir desde una herida que te arrastra y comenzar a vivir desde un centro que te sostenga. Ya no como quien se resigna en silencio, sino como quien se mira con compasión y elige avanzar sin culpas, pero también sin autoabandono. Tal vez el distanciamiento de tu hijo te parezca injusto, tal vez su frialdad te desgarró el alma. Pero ese mismo gesto puede ser el espejo más revelador que la vida ha puesto ante ti. Porque ese reflejo, aunque duela, te devuelve la imagen de quien te has vuelto, de lo que has permitido, de las partes de ti que fueron silenciadas en nombre del amor. Te invita, sin palabras, a recuperar lo que perdiste sin saber que lo estabas perdiendo, tu propia presencia en tu vida. Y es precisamente ahí, en ese abismo silencioso donde parecía extinguirse todo,
donde comienza la posibilidad más real y transformadora, la de volver a ti. No porque el otro cambie, no porque tu hijo regrese con palabras cálidas o gestos que sanen, sino porque tú decides regresar al centro olvidado de tu existencia. Ese centro que ha estado esperando pacientemente entre los escombros del dolor, de las expectativas no cumplidas, de la devoción que nunca fue correspondida como esperabas. El dolor más desgarrador no siempre grita. A veces susurra, a veces se instala en el silencio de los días sin llamadas, en las miradas vacías, en los mensajes sin respuesta. No es un golpe directo, es una ausencia que se filtra por las rendijas de lo cotidiano. Una ausencia que no se nombra, pero que lo inunda todo. Y entonces, cuando ese vacío se hace insoportable, aparece esa voz interna. Una voz que duele más que cualquier rechazo. Después de todo lo que hice, ¿esto es lo que merezco? Esa voz que parece provenir del ego herido, no es solamente orgullo lastimado. Es también la expresión de una identidad que se construyó sobre una idea profundamente frágil, que amar sin límites bastaría para ser amado siempre. Que cuidar sería suficiente para ser cuidado. Que dar, sin pausa, sin condiciones, garantizaría que un día recibirías algo a cambio. Pero el alma no funciona con contratos tácitos, y los vínculos humanos tampoco. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, dale like, comparte con quien lo necesite y deja tu comentario. Tu participación es clave para seguir compartiendo contenido que puede transformar vidas. Únete a nuestra comunidad. Carl Jung nos enseña que esa voz no debe ser acallada ni avergonzada, sino escuchada con total honestidad. Porque en ella se revela algo mucho más profundo que la queja, se revela tu verdad. Decía Jung, todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Y es justamente en esa rabia que se enciende, en esa tristeza amarga, donde se esconde una parte de ti que ha sido ignorada por años. La parte que creyó que ser madre o padre era sinónimo de plenitud. Que tu razón de ser se agotaba en ese rol. Que todo el amor ofrecido era también tu única identidad. Pero los hijos crecen. Cambian. Se alejan. Ya no necesitan que los abrigues, que los alimentes, que los salves del mundo. Y cuando eso ocurre, cuando de pronto ya no eres imprescindible, lo que queda es un eco inmenso que nadie te enseñó a habitar. ¿Quién soy ahora que ya no me necesitan? ¿Qué queda de mí cuando ya no puedo dar? Ese vacío que ahora te duele no es solo soledad. Es el llamado más honesto de tu alma para que regreses a ti. No como madre, no como padre, sino como ser humano. Como alguien que merece existir y sentirse valioso más allá de lo que puede ofrecer. ¿Quién soy si ya no me necesitan? No es solo una pregunta dolorosa, es una ruptura interna. Carl Jung la describía como la pérdida de conexión con el self, ese yo profundo y esencial que habitaba en ti mucho antes de que naciera cualquier vínculo, cualquier rol. Antes de ser madre o padre, fuiste alma. Fuiste deseo, miedo, curiosidad, fuego. Pero cuando el ego se funde por completo con el acto de cuidar, olvida ese origen. Y al perder el espejo del hijo que te necesitaba, sientes que también pierdes tu reflejo. Es entonces cuando llega la crisis. Una que no siempre se ve, pero que consume desde adentro. Porque esta es la trampa silenciosa del ego parental, creer que el amor solo tiene valor si es reconocido, que la identidad depende de la necesidad del otro. Pero eso no es amor, es supervivencia emocional camuflada de entrega. Amar no puede significar desaparecer. No puede ser sinónimo de sacrificio constante que te borra. Amar desde la conciencia no es vaciarte por el otro, es ofrecerte desde lo que eres, sin esperar que te salven de ti mismo. Porque el amor maduro no exige devolución, encuentra su valor en la integridad. Ya eras alguien antes de que te llamaran mamá, antes de que te dijeran papá. Tenías historias por escribir, talentos por descubrir, heridas que aún no habían sido nombradas. Y esa persona, a veces olvidada, otras veces negada, sigue ahí. No desapareció. Espera. Te espera. La propuesta de Jung nunca fue dejar de amar, sino dejar de exigir que ese amor llene vacíos que no le corresponden. Porque cuando entregas esperando que te devuelvan exactamente lo que diste, lo que estás haciendo no es amar, es apostar. Y el alma no necesita apuestas. Necesita verdad. El valor no viene de los demás.
No puede depender de una llamada, de un abrazo, de un gracias. El valor se reconoce desde dentro, en el momento exacto en que decides que mereces existir sin deberte al otro, y que tu historia merece ser honrada no solo por lo que diste, sino por todo lo que aún puede ser. Este camino no es fácil. No hay atajos ni garantías. Requiere un acto profundo de valentía, dejar que el silencio revele lo que el ruido de la entrega constante siempre escondió, y enfrentarlo con ojos nuevos. Dejar que el ego, con su necesidad de ser visto, se rinda ante la autenticidad del alma, que solo busca sentido. Porque el ego clama por reconocimiento, pero el alma susurra por autenticidad. Este es el verdadero viaje del alma, no el que se hace hacia el otro, sino el que se emprende hacia adentro. El regreso al sí mismo, como lo llamaba Jung, no es una retirada egoísta, sino una reconciliación con todo lo que fuiste antes de ser solo función. Es, al fin, el despertar del alma después de años de silencio. Y ese despertar duele. Porque para reencontrarte contigo, primero tienes que atravesar el vacío. Sentir la ausencia como eco de todo lo que diste sin reservas. Reconocer que en tu entrega también hubo olvido de ti. Pero no para culparte, sino para abrazarte con una ternura que quizá nunca supiste darte. Hay una parte de ti que lleva demasiado tiempo esperando. Esperando que alguien te mire con los ojos con los que tú miraste. Que alguien valore como tú valoraste. Pero esa espera se vuelve cárcel. Y la libertad comienza cuando decides mirar por fin con esos ojos, a ti. Porque no estás roto, estás en transición. No estás solo, estás contigo. Y tal vez, por primera vez, eso pueda ser suficiente. La vida no te está castigando. Te está redirigiendo. Te está mostrando, con crudeza pero también con compasión, que no viniste al mundo solo para cuidar a otros, sino también para habitarte. Para descubrir que tu identidad no se agota en los lazos que se desvanecen, sino que florece cuando en medio del abandono, eliges no abandonarte a ti. No se trata de cerrar el corazón, sino de dejar de ponerlo en manos ajenas. No se trata de endurecerte, sino de fortalecerte desde dentro. Porque tu valor no nace del reconocimiento ajeno, sino de la conciencia con la que decides seguir viviendo, incluso cuando ya no te aplauden. Y si algún día ese hijo vuelve, porque muchos vuelven, a su modo, a su tiempo, que te encuentre entero. No esperando, sino viviendo. No vacío, sino pleno. Que te encuentre en paz, no porque olvidaste, sino porque te elegiste. Carl Jung escribió, no podemos cambiar nada sin antes aceptarlo. La condena no libera, oprime. Y tal vez ha llegado el momento de dejar de condenarte por haber amado tanto, de soltar la culpa por haber sido todo para otro, y comenzar a aceptar que tú también mereces ser todo para ti. Este no es el final. Es un renacer silencioso. Una vida que comienza cuando dejas de buscar respuestas afuera y empiezas, por fin, a escuchar tu verdad más profunda. Un duelo por la identidad que sostenías, por la figura que habitabas, por el lugar que ocupabas en la vida de otro. Es el luto por el personaje que encarnaste durante años, creyendo que eras imprescindible, creyendo que eras amor solamente cuando eras necesario. Y ahora, con el silencio de tu hijo, ese personaje se desvanece. Pero tú sigues aquí. Y es entonces cuando comprendes que no era solo el rol, que hay algo en ti más vasto, más antiguo, más profundo que cualquier función. Que no viniste a este mundo únicamente a sostener, a proveer, a esperar. Viniste también a experimentar, a explorar, a expandirte desde el centro de tu ser. Porque el alma no se agota en el amor que da, se enriquece cuando el amor también se vuelve una fuente interior, no una espera interminable. Jung llamaba a este proceso individuación. El camino hacia la totalidad. Hacia una existencia que no gira exclusivamente alrededor de los otros, sino en torno al sí mismo. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, decía. Y eso es justamente lo que ahora estás haciendo. Mirar de frente tu propia sombra, esa parte de ti que se agotó amando, que se perdió esperando, que se dolió callando. Pero al reconocerla, la redimes, la integras. Y al hacerlo, recuperas tu poder. Ya no el poder de ser necesario, sino el poder de ser tú. Ya no el lugar que ocupas en el mundo de otro,
sino el que decides ocupar en el tuyo. Ese vacío que ahora sientes, si lo atraviesas con conciencia, puede convertirse en un espacio fértil. Ya no más para sembrar la expectativa de ser visto, sino para cultivar la certeza de estar despierto, presente, vivo. Este duelo no es un final, es una transición. Y cada lágrima que cae por lo que fue, riega la tierra de lo que puede ser. Estás volviendo a ti, no como un regreso resignado, sino como una reconciliación luminosa. Porque ahora sabes que tu valor no depende de la gratitud de nadie, ni de la cercanía de un hijo, ni de lo que diste sin recibir. Tu valor está en lo que eres cuando ya no necesitas demostrar nada. El mayor reto no es la distancia de un hijo, ni su frialdad, ni su silencio. El mayor reto es atreverte a mirar tu alma, a entrar en ese espacio interno que durante años fue postergado, silenciado, minimizado en nombre del amor, del deber, del así debía ser. Jung entendía que la evasión del dolor es también la evasión del crecimiento. Por eso nos confronta, nos acude con esa verdad cruda: despertar duele. Pero permanecer dormido duele aún más. Porque lo que está en juego no es solo el vínculo con tu hijo, es el vínculo contigo mismo. Es tu identidad más allá de lo que hiciste por los demás. Es tu capacidad de nombrarte sin necesidad de que otro te nombre. Es tu derecho de existir sin estar condicionado por la gratitud ajena. Este proceso, aunque duro, no es castigo. Es alquimia. Es la transformación de la herida en puerta, del vacío en hogar, del abandono en llamado. No se trata de dejar de amar, sino de dejar de implorar. De dejar de mendigar lo que solo tú puedes darte: presencia, valor, amor propio. Y cuando por fin dejas de mirar hacia afuera esperando señales, y vuelves la mirada hacia adentro, entonces comprendes: no era el otro el que debía volver. Eras tú. Volver a ti, a ese sí mismo que siempre estuvo esperando ser elegido, ser escuchado, ser abrazado por ti. Mirar profundamente el alma y reconocer que ese vínculo que antes parecía definir toda tu vida ahora ha cambiado. Darse cuenta de que el amor entregado no garantiza el amor recibido. Y que el respeto no se negocia con el silencio. Porque hay silencios que protegen, pero hay otros que destruyen. Muchos padres se callan por miedo a perder lo que aún queda, a romper ese hilo ya tan frágil. Y, con eso, permiten actitudes que duelen, palabras duras, ausencias prolongadas, indiferencia, falta de afecto, todo con la esperanza de mantener algo. Pero ese algo, cuando se sostiene sobre la negación de tu propio valor, deja de ser vínculo y se convierte en sumisión. El respeto no surge del silencio, del miedo a confrontar, sino de hablar desde el amor propio. Decir: te amo, pero también soy alguien que existe por sí mismo, no solo por ti. Establecer límites no separa, al contrario, dignifica. Decir no es rechazar al otro, sino afirmarte a ti mismo, recordarte que también eres digno de amor, de presencia, de reconocimiento, no solo como padre o madre, sino como ser humano completo. El amor no es sumisión, y el cuidado no puede ser esclavitud. El verdadero despertar no exige que el otro cambie. Exige que recuerdes quién eras antes de perderte por los demás. Ese es el camino de vuelta, el renacimiento. No acepto ser tratado con desprecio. Mi vida tiene valor. No estoy aquí para ser ignorado. Estas no son palabras de confrontación, sino declaraciones de existencia, afirmaciones profundas que emergen cuando, por fin, comprendes que tu dignidad no es algo que pueda negociarse. Carl Jung lo expresó con claridad: el proceso de individuación, ese viaje hacia el verdadero ser, requiere establecer límites entre lo que eres tú y lo que proyectas en los demás. En la experiencia de ser madre o padre, este principio se convierte en algo esencial: recuperar la autonomía emocional que alguna vez entregaste por amor, por miedo o por costumbre. Estuviste siempre disponible, tal vez diste incluso cuando sentías que ya no podías más. Dijiste sí para evitar conflictos, guardaste silencio para no parecer distante, asumiste más de lo que podías porque pensaste que amar significaba desaparecerte a ti mismo. Pero, en ese acto de entrega silenciosa, también enseñaste algo: que tu amor no tenía límites, que tolerabas incluso la falta de respeto. Y en ese punto, sin querer, el amor y la sumisión se confunden, la ternura y la invisibilidad se entrelazan. El verdadero amor, sin embargo, no se anula a sí mismo, se sostiene en el equilibrio, se nutre del respeto,
se fortalece cuando puede coexistir con los límites. Porque cuando estableces un límite, no estás alejando al otro, te estás rescatando a ti mismo. Estás diciendo, te amo, pero también me amo. Estoy presente, pero no a costa de mi ser. Ya no voy a seguir cediendo mi dignidad para preservar un vínculo que ha dejado de ser sano. Ese acto transforma, reorganiza la relación, la obliga a evolucionar. Y lo más importante, redefine tu lugar en el mundo, en tu familia, en tu propia vida. Muchos padres creen que poner límites equivale a arriesgarse a perder el amor de sus hijos. Pero en realidad, es justo lo contrario. Lo que destruye el vínculo es la permisividad sin conciencia, el desgaste silencioso, la acumulación de pequeñas heridas que nunca se expresan. Poner un límite no es egoísmo, es madurez emocional. Es ese momento valiente en el que te miras con honestidad y dices, basta, no desde el rencor, sino desde el amor propio. Es un acto que dignifica, una declaración silenciosa que dice, estoy aquí, pero ya no bajo cualquier condición. Como dice Guerra, puedo ayudarte, pero no voy a seguir permitiendo que me desvalorices. Porque antes de ser madre o padre, eres una persona, y esa persona necesita ser reconocida por ti, incluso si los demás ya no lo hacen. Este cambio puede resultar desconcertante al principio, tanto para el hijo como para ti. Puede generar distancia, incomodidad, incluso reclamos. Pero con el tiempo, si se mantiene con firmeza y ternura, este reposicionamiento puede generar un tipo distinto de vínculo, uno más consciente, más adulto, más libre. Porque enseñar a los demás cómo merece ser tratado también es una manera de enseñar a amar. No con imposiciones, sino con el ejemplo. Jung lo decía, amar esperando algo a cambio no es amor, es dependencia disfrazada de entrega. Cuando el amor se convierte en un contrato implícito, esperando que sea correspondido, reconocido o que dure eternamente, lo que realmente estamos proyectando son nuestras propias carencias. Y es precisamente ahí donde se origina el dolor, en ese momento en que lo esperado no llega, cuando el silencio del otro se convierte en un golpe seco, cuando el gesto que habíamos soñado se transforma en ausencia. Es justamente en ese instante donde empieza a surgir una liberación real. No del amor, sino de la expectativa que lo acompaña. Porque la verdadera paz no puede depender de lo que otro te brinde ni de la forma en que te perciba. La paz genuina se alcanza cuando comienzas a verte por ti mismo, sin la necesidad de validación externa, cuando te reconoces en tu propio recorrido, en tus esfuerzos, en tus entregas, aunque nadie lo celebre, aunque no haya aplausos que lo resalten. No puedes exigirle a un hijo que entienda todo lo que hiciste por él si aún no tiene la madurez para verlo. Y aunque esa realidad duela, ya no es algo que te corresponda cargar. Tu labor fue dar. La suya, en algún momento, será comprender. Pero ese momento no está en tus manos. Lo que sí puedes decidir es liberarte de la espera, dejar de quedarte atrapado en la esperanza de que algún día recibas el reconocimiento que esperas. Porque mientras sigues esperando, te vas quedando atrás. La vida no se detiene. Cuando decides soltar la expectativa, entonces te liberas. Comienzas a dar, pero sin perderte en el camino. A ayudar, pero sin desaparecer en el otro. Te das cuenta de que lo que deseabas recibir de afuera, ya sea respeto, atención o cuidado, es algo que puedes y debes ofrecerte a ti mismo. No es egoísmo, es una forma de sanación profunda. Es un nuevo modo de habitar tu propia existencia. Vives desde la integridad de tu ser, no desde la necesidad de aprobación. El dolor que te causó la ingratitud, visto desde esta nueva perspectiva, ya no es simplemente una herida, sino una maestra valiosa. Te enseña que diste lo mejor de ti, que lo que ofreciste era genuino, aunque no fuera entendido. Te recuerda que no necesitas reconocimiento para que tu amor sea válido. Y lo más liberador de todo es que, al soltar la exigencia, también liberas al otro. Dejas de ser prisionero de tus expectativas, y el otro deja de ser esclavo de tu reacción. A veces, en ese espacio de libertad, algo nuevo puede surgir. Tal vez, sin presiones, el otro regrese. No se trata de obligación, sino de voluntad. Y si no regresa, no importa tanto, porque ya has regresado a ti mismo. Ya eres completo, sin necesidad de que nadie lo valide. Tu valor no se encuentra en la gratitud que otros puedan ofrecerte, sino en la profundidad con la que vives.
Al amar sin condiciones, sin expectativas ocultas, creas un amor puro, luminoso, que acoge, que permite, que respeta incluso las limitaciones del otro. Este es el amor que Jung describiría como maduro. Es un amor que surge del centro de tu ser, de tu conciencia, un amor que ya no gira alrededor del otro, sino que orbita desde tu propia esencia. No necesitas dejar de amar, pero sí debes dejar de depender del amor externo para sentirte valioso. Es como una luz que no se apaga, aunque no haya nadie que la vea. Y esa luz, cuando surge desde dentro, ilumina todo lo que te rodea. Tal vez tu hijo nunca lo agradezca, tal vez tu hija nunca lo comprenda, pero eso no borra lo que has sido. No amas para recibir, amas porque es parte de lo que eres. Y eso es suficiente. Detrás del rol de madre o padre, existe una persona completa, con una historia, un alma, una voz que merece ser escuchada, incluso si solo tú eres capaz de hacerlo. No naciste para desaparecer en el cuidado de los demás. Naciste para vivir, y ahora, por fin, puedes comenzar a hacerlo. La ausencia de un hijo duele de una manera única en la vida, no es un dolor físico, pero se instala en el alma como una sombra que no se va. La frialdad, la indiferencia, el olvido, cada uno de estos gestos se siente como un eco lejano de lo que alguna vez fue un amor incondicional y lleno de vida. Y sí, duele profundamente, pero ese dolor, tan tangible, tan humano, no define quién eres. Carl Jung, con su sabiduría sobre la psique humana, nos dejó una verdad transformadora. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Resistir el dolor solo alarga su presencia. Negarlo, silenciarlo o minimizarlo, es solo postergar la sanación. Aceptar el sufrimiento no significa resignarse, sino tener el valor de sentir, de mirar de frente lo que es doloroso para poder liberar lo que ya no sirve. Solo cuando dejamos de luchar contra lo que nos duele es cuando logramos transformar lo que parecía destructivo en algo que nos fortalece. Porque el sufrimiento, cuando se comprende, se convierte en sabiduría. Y esa sabiduría es la llave de la liberación. No hay mayor libertad que la de aceptar quién somos, en nuestra totalidad, con nuestras fallas, miedos y especialmente nuestras heridas. Así, comienzas a reconocer que, a pesar del dolor, hay vida. La vida sigue, y tú sigues. Aprendes a amar sin esperar reciprocidad, a dar sin buscar validación externa. Comienzas a levantarte, no desde la ausencia del otro, sino desde la abundancia que existe dentro de ti. El dolor de ser olvidado o ignorado, en algún momento, se transforma en fuerza. Lo que diste, el amor que entregaste, se convierte en un legado que no depende de la respuesta del otro. Y al soltar las expectativas, te permite ser entero, ser suficiente por ti mismo. Es aquí donde descubres que, a pesar de las pérdidas, la vida, en su esencia, nunca dejó de sostenerte. Nunca dejaste de ser digno. Nunca dejaste de ser tú. Y eso, por sí solo, ya es un amor inmensurable. Si este video te ha tocado, no olvides suscribirte, darle like y compartir con quienes más lo necesiten. Tu apoyo hace la diferencia. Déjanos tu comentario abajo, nos encantaría saber tu opinión.